Hoy vamos a ver el verbo essen, que significa comer, essen, el verbo trinken, que es beber, el verbo sollen, que significa tener que o deber. Se escriben así. Así se pronunciaría essen. Trinken, ¿sí? Y sollen. Recuerden que en alemán la S cuando no se encuentra duplicada se pronuncia z, ¿sí? Z, como la Z del inglés. Z. Así que esto no es sollen, es sollen. ¿Bien? Otra cosa que les hago notar nuevamente es que las dobles consonantes hacen que la vocal que viene antes se pronuncie corta. ¿Qué quiere decir esto? Esto se pronuncia essen. La primera E es bien corta. Si en cambio escribiésemos esto, recuerden que la SZ se pronuncia igual que la doble S, pero la SZ hace que la vocal anterior se pronuncie larga. Así que esto se pronunciaría essen, essen, y eso es essen, ¿sí? Por otra parte, así sería essen, essen. La diferencia entre essen y essen es que aquí la S se pronuncia z, ¿sí? Bueno, practiquemos una oración sencilla utilizando el verbo essen, el verbo comer. Por ejemplo, jetzt soll ich essen. Soll ich essen. Bien, jetzt soll ich essen. Aquí el verbo essen se encuentra en infinitivo, no está conjugado. ¿Por qué? Al igual que en español, tenemos el verbo principal de la oración, soll, que significa tener que o deber. Entonces el verbo complementario se mantiene en infinitivo, igual que en español. Ahora tengo que o ahora debo comer. Comer está en infinitivo. El que se conjuga es debo. Yo debo. ¿Sí? Jetzt. Recuerden que la J en alemán se pronuncia igual que la I nuestra del español. Jetzt. Soll es la conjugación en primera persona, en presente, del verbo sollen. Ya sea de paso, fíjense que el verbo sollen es un verbo irregular, porque si recuerdan, les mencioné que los verbos regulares en primera persona, en presente, siempre terminan con E, ¿sí? Que no es el caso con sollen, porque es un verbo irregular. Veamos un verbo regular, por ejemplo, el verbo kaufen, que significa comprar. Kaufen es comprar. Ich kaufe es yo compro. Ich kaufe. Fíjense cómo termina en E, como deben terminar casi todos los verbos del alemán para la primera persona en tiempo presente. ¿Bien? Así que soll es irregular porque no termina en E. Bien. Ich soll essen es yo debo comer o tengo que comer. Jetzt soll ich essen es ahora tengo yo que comer o ahora debo yo comer. Si queremos utilizar un verbo que signifique lo mismo que sollen, pero que sea más fuerte, utilizamos el verbo, decimos muss. Muss, ¿sí? Podríamos decir, jetzt muss ich essen. Doble S. Jetzt muss ich essen significa ahora tengo que comer, pero muss ¿sí? Es lo mismo, pero ya en sentido de obligación, es más fuerte, ¿sí? Es como en inglés la diferencia entre have to y must, ¿sí? Must es más fuerte que have to. Bien, ahora pueden ver muy bien que hay una similitud
en algunas palabras entre inglés y alemán. Muss en alemán y must en inglés, ¿sí? Essen y eat sería en inglés. Trinken en alemán y drink en inglés. Eso se debe a, como les comenté, el inglés es una lengua de origen germánico, ¿sí? Así que el alemán, o mejor dicho, el germánico antiguo es en realidad la raíz o el origen del inglés antiguo, que luego ha ido modernizándose. Bien, si queremos ahora decir lo mismo, pero en la segunda persona del singular, para tú, diríamos jetzt, que significa ahora o now. Jetzt sollst du essen. Jetzt sollst du essen. Ahora debes tú comer. Bien que en segunda persona del singular, para el tiempo presente, los verbos se conjugan siempre con st al final. Para la persona du, ¿sí? Bien. Podemos decir ahora también... recuerden que las palabras que indican temporalidad, al igual que en español y en inglés, generalmente se suelen poner al principio de la oración, ¿verdad? Decimos, ahora debo yo comer. Mañana iré a trabajar, ¿verdad? Las palabras hoy, mañana, después, ahora, todas estas van al comienzo de la oración. En alemán ocurre lo mismo. ¿Bien? Ok. Vamos a utilizar el verbo trinken. Cambiemos un poco las palabras. Danach. Danach significa después. Después o luego. Danach kannst du trinken. Bien. Después puedes tú beber. ¿Sí? Kannst significa poder, puedes. Bien. Danach kannst du trinken. Si tienen dificultad en pronunciar la R gutural del alemán, empiecen por pronunciarla como en español, trinken, ¿sí? Después van practicando para que salga con la garganta, trinken, y no dental como la R del español. Bien, podemos también cambiar un poco las palabras y decir morgen werde ich essen. Vamos a decir viel essen. Viel essen. Viel es un adverbio que significa mucho, ¿sí? Mucho. Parecido a very del inglés, ¿verdad? Solamente que la V corta, la V, en alemán se pronuncia como la F. Morgen significa mañana, en los dos sentidos. Mañana, cuando decimos esta mañana desayuné. Morgen significa la mañana del mismo día donde estamos, ¿verdad? Y morgen también significa mañana, o sea, el día después de hoy. En este caso, significa mañana en sentido del día después de hoy. Mañana yo comeré mucho. ¿Qué es werde? Werde es el verbo auxiliar. El verbo auxiliar en infinitivo así se escribe werden, ¿sí? Aquí está conjugado para la primera persona del singular y presente, para ich. Ven que termina en e, ¿verdad? Werden es el verbo auxiliar que se utiliza para formar el tiempo futuro en alemán. El alemán, en este sentido, es igual que el inglés, o mejor dicho, el inglés es igual que el alemán. Para formar el tiempo futuro, en inglés necesitamos el verbo auxiliar will, ¿sí? Por ejemplo, yo correré, decimos I will run, ¿sí? Yo comeré esto, I will eat this, ¿verdad? Utilizamos el verbo will como verbo auxiliar. En alemán, el verbo will es
werden, ¿sí? Ich werde es yo voy a, y después viene el verbo que queremos utilizar, ¿sí? Ich werde laufen, yo voy a correr. Ich werde essen, yo voy a comer. Ich werde trinken, yo voy a beber, ¿sí? Ich werde arbeiten, yo voy a trabajar, ¿sí? Así que werde es verbo auxiliar para formar el tiempo futuro. Así que no lo traducimos, o mejor dicho en español lo podemos traducir como voy a. ¿Bien? Mañana voy a yo comer mucho. ¿Sí? O mañana comeré mucho. Morgen werde ich viel essen. Y recuerden que en alemán, además de que la V se pronuncia F o la F, la I con la E se pronuncia I, como una I larga del español. Esto es viel, viel. ¿Bien? Morgen werde ich viel essen. Así que vamos a leer una vez más todas estas oraciones para ir aprendiendo cómo se pronuncian, para recordarlo, y luego terminamos esta clase de hoy. Los verbos essen, trinken, sollen, werden. ¿Sí? Jetzt soll ich essen. Significa ahora debo yo comer. Jetzt muss ich essen. Ahora tengo que comer yo, ¿sí? Pero muss es con una obligación más fuerte, más firme. Jetzt sollst du essen. Ahora debes tú comer. Danach kannst du trinken. Danach kannst du trinken. Después o luego puedes tú beber. Morgen werde ich viel essen. Mañana comeré mucho, ¿sí? Es una oración un poco tonta, pero por lo menos estamos practicando nuevas palabras y nuevos verbos. Gracias y nos vemos en la clase que viene. Chao.